¿Debería ser Junqueras eurodiputado? ¿Debería seguir en prisión? ¿Por qué este tema es tan complejo? La de gente que me ha pedido que hiciera un vídeo sobre este tema, pero bueno, es completamente lógico. Está siendo uno de los temas más candentes entre España y el Parlamento Europeo y por este último creo que este tema tiene cabida en mi canal para que todos sepamos qué ha pasado hasta ahora. Tengo que remarcar que es un tema muy complejo en el que incluso juristas de relevancia entran en momentos en contradicciones. En parte por ello me ha llevado muchos, pero muchos días hacer un guión sin tecnicismos que todos podamos entender y que como siempre en mi canal sea lo más neutral y objetivo posible. Dicho esto, te recomiendo que te cojas una taza de café o algo para picar porque vamos con el vídeo. Vale, vamos a empezar desde el principio. Todo el jaleo a nivel judicial nace del referéndum convocado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y que la justicia declaró como ilegal. Además, a esto se le suma también la declaración unilateral de independencia que se hizo desde el gobierno catalán, también en octubre y también declarada como ilegal. Por este motivo, a finales de octubre la justicia española cargó contra varios políticos catalanes por rebelión. Entre estos se encontraban Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Oriol Junqueras, en el cual nos vamos a centrar en este vídeo. Porque lo de los otros es que es otra movida más grande y da para otro vídeo, en serio. Y casi al mismo tiempo que la justicia se ponía manos a la obra, fue cuando algunos de estos políticos se marcharon al extranjero. Esto tuvo una consecuencia y es que días más tarde, a principios de noviembre de 2017, la justicia envió a Junqueras y a otras personas a prisión provisional. Esta prisión provisional se pidió por miedo a que agitasen el panorama de nuevo o a que se marchasen al extranjero como habían hecho otros. El 4 de noviembre todo este tema lo asume el Tribunal Supremo de España, que es el máximo órgano judicial en España, es el top de la justicia. Y ese mismo día la mayoría de presos quedaron en libertad bajo fianza, o sea, pagando, a excepción de algunos de ellos como Junqueras. A todo esto hay que tener en mente que el 21 de diciembre eran las elecciones autonómicas en Cataluña y las listas de Esquerra Republicana las encabezaba Oriol Junqueras. De hecho, en esas elecciones votó incluso estando en la cárcel y este hecho se utilizó en ocasiones por parte de Esquerra como discurso de campaña. Entonces, como el resultado de las elecciones le dieron a Junqueras un escaño, pues este pidió al Tribunal Supremo que le dejaran salir de la prisión provisional. Pero el Supremo lo rechazó y le declaró en incapacidad legal prolongada. Es decir, reconocemos que has sido elegido como diputado, pero por tu situación actual con la justicia no puedes ejercer. Así que, para no romper la democracia, pues puedes delegar tu voto en alguien y así estarás representado. Durante el año 2018 el proceso judicial iba avanzando, mientras el propio Junqueras, desde la cárcel, seguía dando comunicados a través de cartas o entrevistas y seguía pidiendo a la justicia que le dejase en libertad. Dos de los hechos más importantes de todo 2018 fueron: 1. El Tribunal Supremo suspendió como diputados a varios políticos catalanes, entre los que estaban Junqueras y Puigdemont, por ejemplo. Y ojo, no confundamos estar suspendido con estar inhabilitado. Estar suspendido es como cuando tu móvil está apagado, no puede funcionar, pero en un momento dado podría volver a encenderse y funcionar como antes. Y estar inhabilitado significaría tener el móvil roto o directamente no tener derecho a utilizar un móvil. 2. Junqueras anunció desde la cárcel que se presentaría a las elecciones europeas de mayo de 2019. Ya a finales de 2018, el Tribunal Supremo dijo que no podía impedir que Junqueras se presentase para ser eurodiputado, pero que si saliese elegido, pues automáticamente se le suspendería del cargo por la situación judicial en la que se encontraba. También es verdad que por aquel entonces se esperaba que durante los 3 primeros meses de 2019 se llevaría a cabo el juicio del Procés y que ya para junio tendríamos una sentencia. De acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo,
aunque Junqueras fuera elegido como eurodiputado, no pasaría nada, porque automáticamente sería suspendido de sus funciones. Además, para cuando fuese a ser elegido eurodiputado, que sería por junio, pues ya tendríamos la sentencia del procés y entonces sabríamos si Junqueras queda inhabilitado o no. Bien, pues llega 2019 y pongámonos en situación. Tenemos elecciones generales en España el 28 de abril y elecciones europeas el 26 de mayo, que además coincidían con autonómicas y municipales en muchas partes de España. Esto es importante tenerlo visualizado porque de repente Esquerra dijo que Junqueras sería su cabeza de lista para las elecciones generales. O sea que sí, Junqueras se presentaba tanto al Congreso de los Diputados como al Parlamento Europeo. Y no rayéis la cabeza porque no, legalmente no es posible ser las dos cosas a la vez. Hace unos años sí que se podía ser diputado en tu país y eurodiputado en el Parlamento Europeo al mismo tiempo, pero desde las elecciones europeas de 2009 esto se prohibió. Entonces, la idea de Esquerra era que Junqueras sería elegido en ambas elecciones, que es perfectamente legal, y ya luego Junqueras decidiría con qué acta se quedaba, si con la de diputado o con la de eurodiputado. Total, que llegaron las elecciones generales de España del 28 de abril y con ello la elección de Junqueras como diputado. Era entonces el momento de saber si finalmente Junqueras podría recoger su acta como diputado, porque para ello tenía que pedirle un permiso para salir de la cárcel al Tribunal Supremo y que éste se lo concediera. Durante esos días hubo varios rumores que afirmaban que el Tribunal Supremo acabaría dando a Junqueras y a otros encarcelados ese permiso. Y así fue. El 21 de mayo, Junqueras y compañía pudieron acudir al Pleno de Constitución del Congreso para adquirir así la condición de diputados. Eso sí, ya había quedado claro por parte del Supremo que, por ley, quedarían automáticamente suspendidos de sus funciones. Además, se les prohibió hacer ninguna declaración ni en el Congreso ni a la prensa. Y ojo, porque incluso días antes de recoger Junqueras el acta como diputado, hizo público que acabaría renunciando más adelante a este acta para poder ser nombrado eurodiputado, ya que por ese momento todas las encuestas le daban un escaño en el Parlamento Europeo. Pero volviendo al Congreso, lo que pasó allí fue que a Junqueras y compañía pues se le suspendió de sus funciones. Concretamente fue la mesa del Congreso la que lo hizo siguiendo un escrito que venía del Tribunal Supremo. Y tras esto llegaron las elecciones europeas del 26 de mayo. De las elecciones europeas ya hemos hablado más extensamente en otro vídeo, así que podéis ir directamente a él, pero lo que cabe remarcar aquí es que sí, finalmente Junqueras salió elegido como eurodiputado. Vale, pues lo primero que tenía que hacer Junqueras era renunciar al acta como diputado y luego seguir el trámite para poder ser eurodiputado. Esto consistía en acatar la Constitución española ante la Junta Electoral Central, que es sobre la que gira todo el procedimiento electoral, y más tarde asistir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, que era el 2 de julio de 2019. Y para acatar la Constitución otra vez, pues Junqueras tenía que pedir nuevamente un permiso al Tribunal Supremo para salir de la cárcel y así poder recoger su acta de eurodiputado. Vamos, es lo mismo que lo que tuvo que hacer para ser diputado español. Y fue entonces cuando surgieron muchas dudas, porque una vez que los eurodiputados son elegidos, gozan de cierta inmunidad, pero hay matices importantes. La inmunidad como diputado no se adquiere una vez que uno acata la Constitución, sino tras haber asistido al acto constitutivo del Parlamento Europeo. Además, esta inmunidad se puede perder en caso de que el Parlamento Europeo así lo considere o en caso de flagrante delito. O sea, que no puedes ir jugando al GTA en la vida real y que no te ocurra nada a nivel judicial. Y un apunte importante, esta inmunidad no lo tienen solo los eurodiputados. De hecho, hay otras figuras como los embajadores que también tienen inmunidad e incluso los diputados y senadores españoles también tienen inmunidad. Bueno, pues el caso es que Junqueras pidió ese permiso al Tribunal Supremo para acatar la Constitución, pero en este caso el tribunal no se lo concedió. El Tribunal Supremo argumentó que si Junqueras tomaba el acta ante la Junta Electoral Central, entonces se verían obligados a dejarle asistir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, y esto podría poner en peligro todo el proceso judicial por dos motivos. El primero es que Junqueras ya no estaría en prisión provisional, medida que se había puesto como cautela para que no se marchase al extranjero. Y el segundo motivo es que adquiriría esa inmunidad de la que hablábamos. Entonces,
todo el proceso se vuelve mucho más complejo. Así que, como Junqueras no acudió a acatar la Constitución, pues la Junta Electoral Central le comunicó al Parlamento Europeo que ese escaño quedaba vacío. Con esto parecía que ya todo estaba resuelto, pues Junqueras no era eurodiputado, no tenía inmunidad y tenía que esperar en prisión provisional hasta que saliese la sentencia del Procés. Pero esto no ha sido así. Lo que ocurrió fue que dos órganos del sistema judicial español chocaron entre sí en este tema. Uno defendía la salida de Junqueras de prisión para tomar su acta y por lo tanto ser considerado eurodiputado, y el otro consideraba lo contrario. Vamos, un follón que podéis leer más en detalle en la descripción, que he dejado muchos enlaces muy interesantes. Además, a este momento de confusión se sumó la defensa de Junqueras, que animaba al Tribunal Supremo a preguntarle directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué hacer sobre esta cuestión, si Junqueras debería ser eurodiputado o no. Así que el 1 de julio el Supremo le mandó 3 preguntas en relación a la inmunidad de Junqueras y el TJUE fijó para el 14 de octubre la vista del caso. Es decir, que ese día se escucharían los diferentes argumentos sobre la inmunidad de Junqueras, pero ese día no tendríamos una sentencia. El problema era que la sentencia del juicio del Procés también iba a salir el 14 de octubre. Por este motivo se intentaron acelerar las cosas en España para que no coincidiera todo el mismo día, porque sería un poco caos, pero no salió bien. Al final, tanto la sentencia del Procés como la vista del TJUE tuvieron lugar el mismo día. Si es que esto es un jaleo de verdad, o sea, es que no os he mentido. En la vista del TJUE, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo defendieron rígidamente la postura que tenía España, o sea, que Junqueras nunca ha sido eurodiputado porque nunca acató la Constitución ante la Junta Electoral Central. Y por esta parte faltaba que ya en unos meses el TJUE sacara su sentencia. Ahora, en cuanto a la sentencia del Procés, fue un terremoto en toda España. A Junqueras se le impusieron 13 años de cárcel y en ese momento, más que nunca, Junqueras esperaba que el TJUE resolviera que sí debería ser eurodiputado, porque entonces, a lo mejor, con esa inmunidad, pues se podría librar de la condena. Y lo que pasó meses más tarde fue otro terremoto. El 19 de diciembre de 2019, el TJUE sentenció que Junqueras tenía inmunidad desde los resultados oficiales de las elecciones europeas y que, como tal, esta inmunidad implicaba el fin de la prisión provisional y le permitía a Junqueras haber asistido a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, la que tuvo lugar el 2 de julio de 2019. Pero, matiz importante, aunque la sentencia del TJUE es vinculante, es decir, de obligado cumplimiento, en la parte final de la sentencia decía que si el Tribunal Supremo considerase que Junqueras debía seguir en prisión provisional, pues entonces tenía el Supremo que pedirle al Parlamento Europeo la suspensión de esta inmunidad. Y sí, esto se puede hacer. Se hace a través de lo que se llama un suplicatorio. O sea, el proceso consistiría en que el Tribunal Supremo le manda la petición al Parlamento Europeo. Este lo estudia en su Comisión de Asuntos Jurídicos y luego, si decide que sí, pues se votaría en el Pleno del Parlamento Europeo por mayoría simple. El año 2020 comenzó aún con la duda de qué pasaría con Junqueras, pero el 3 de enero la Junta Electoral Central movió ficha. Rechazó aceptar a Junqueras como eurodiputado por estar condenado por sentencia firme tras el juicio del Procés y le comunicó al Parlamento Europeo que su escaño tenía que ser cubierto por el siguiente en las listas de Esquerra. Entonces Junqueras dijo que esto iba en contra de la sentencia del TJUE, ya que habría tenido inmunidad desde el 2 de julio de 2019 y la sentencia del Procés tuvo lugar el 14 de octubre de 2019. Además, siguiendo esa misma sentencia, dijo que tenía que ser el Tribunal Supremo el que se mencionase sobre esto y no la Junta Electoral Central. Total, que llegó el 6 de enero y como si fuese regalo de Reyes, el Parlamento Europeo reconoció a Junqueras como eurodiputado. Pero tranquilidad, porque quedarnos únicamente con el titular sería hacernos trampas. Hay muchos matices. Por esas fechas, el Parlamento Europeo aún no había recibido ningún comunicado por parte de la Junta Electoral Central. El Parlamento Europeo solo aseguró que Junqueras había sido elegido como eurodiputado,
pero que todavía dependía del Tribunal Supremo decidir si podía ejercer sus funciones o no. O sea, lo que dijo el Parlamento Europeo iba en línea de la sentencia del TJUE. Y ya el 9 de enero el Tribunal Supremo aclaró que no, que Junqueras quedaba inhabilitado, que no procedía siquiera a pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para retirarle la inmunidad y que se ejecutaba la condena del procés de los 13 años de cárcel sobre Junqueras. Por lo tanto, al día siguiente, el Parlamento Europeo aceptó lo que decía el Supremo y también consideró a Junqueras como inhabilitado, por lo que ya no esperaban que Junqueras estuviese en la primera sesión plenaria de 2020, que era el 13 de enero. Quienes sí estuvieron finalmente como diputados fueron Puigdemont y Comín, que de hecho levantaron una pancarta en un momento dado a favor de la liberación de Junqueras. Este tema pinta que va para largo. Y ahora lo que parece que va a intentar Junqueras es que haya un proceso de suplicatorio para que así se tenga que afirmar que tiene inmunidad y por lo tanto se tenga que votar en el Parlamento Europeo si la mantiene o no. Pero ya digo, muchas cosas van a seguir pasando estos días, semanas y meses y quién sabe si años. Así que espero que este vídeo, grosso modo, sirva para que tengamos el hilo conductor de toda esta historia. Como siempre en este tipo de vídeos, tan solo he destacado los hechos más importantes, porque si no, de verdad que no acabamos nunca. Aún así, si queréis saber más, tenéis en la descripción un montón de enlaces muy guays que he buscado a conciencia. Por mí, más que suficiente por hoy, porque también vaya chapa os he pegado, así que nos vemos en la próxima.